Buenas tardes, mi nombre es Alexia Flores Flores y soy estudiante de la Universidad Politécnica del Valle de México. Actualmente me encuentro cursando segundo semestre y el día de hoy hablaré sobre los árboles. Durante este video hablaremos sobre las propiedades de los árboles, los tipos, bosques, árboles generadores, árboles ponderados, recorrido de árboles, árboles de búsqueda y aplicación e importancia en la ciencia de la comunicación. Árboles. Los árboles es un grafo conexo que no tiene ni ciclos, ni lazos, ni lados paralelos. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos un grafo que corresponde a la G1, G2, G3 y G4. Aquí únicamente los que corresponden a un árbol es G2 y G4. G1 no corresponde a un tipo de árbol ya que tiene un ciclo y G3 no es conexo. Continuemos. El siguiente tema son propiedades. Propiedades. Algunas de las propiedades de los árboles son las siguientes. Si al árbol se le agrega una arista entre dos vértices, deja de ser un árbol, ya que se realizaría un ciclo. Y como recordaremos, los árboles no tienen ciclos. Siguiente. Toda arista de un árbol son puentes o también ramas. Siguiente propiedad. En todo árbol se cumple que el valor absoluto es igual al valor absoluto de las aristas más 1 o el valor absoluto de las aristas es igual al valor absoluto de las vértices menos 1. A continuación hablaré sobre la terminología que utilizaré durante este video. El primero es antecesor. El antecesor son los elementos colocados en una misma línea de descendencia, antes de un nodo. El descendiente o sucesor son todos los elementos colocados debajo de un mismo nodo, independientemente de su nivel. Padre son todos los nodos que están vinculados con otros de mayor nivel. A este recibe el nombre de padre. Hijo. Se refiere a cualquier nodo que esté relacionado con el nivel más bajo. A este se le da el nombre de hijo. Hermano. Hermano se refiere a todo nodo que se encuentre en el mismo nivel y tenga un mismo padre. Vértice interno. Son todos aquellos que ni son ramas ni son hojas. Y las ramas es todo el camino que va desde la raíz a algunas hojas. Ejemplo. En el siguiente ejemplo nos pide determinar cuál es la raíz, cuáles son las hojas, cuál es el padre de K, cuáles son los antecesores de J y cuáles son los hijos de C. Comencemos. Como bien sabemos, la raíz del árbol siempre se encuentra en la parte superior. Por lo tanto, la raíz de este árbol es A. Seguimos. ¿Cuáles son las hojas? Como bien lo sabemos, las hojas son todos los elementos que se encuentran en las puntas de las ramas. Comenzamos con I. Es una hoja. J es una hoja. O y P. Es el mismo caso de F, G, L y M. ¿Cuál es el padre de K? El padre de K corresponde a E, ya que es un elemento superior. Está en un nodo más arriba que K. El antecesor de J es E, B y A. ¿Cuáles son los hijos de C? Los hijos de C se encuentra en esta parte y sus hijos serían F, G y H. Continuamos con el siguiente tema. Tipos.
Tipos de árboles. Dentro de la clasificación de los árboles se encuentran dos tipos. La primera es por sus números de nodos. Comenzamos con el binario. El binario se refiere cuando un padre solamente puede tener dos hijos. En este caso tenemos al padre que sería A y sus dos hijos que es B y C. Trinario. Significa que un solo padre puede tener máximo de 3 hijos, como en el siguiente ejemplo. Cuaternario. Esto se refiere que un solo padre puede tener un máximo de 4 hijos. Árboles binarios. Los árboles binarios son especialmente importantes para la área de la computación, ya que por su naturaleza de ceros y unos, falso y verdadero, encendido o apagado, los hace muy útiles para la aplicación de sistemas digitales. Árbol binario completo. Este tipo de árbol se caracteriza principalmente en que cada uno de sus nodos tiene ya sea o ninguna rama o dos ramas, como en el siguiente ejemplo. Clasificación por balanceo. Nos referimos cuando un árbol es balanceado, cuando la diferencia de la altura entre sus ramas es de máximo de 1. Árbol desbalanceado. Nos referimos cuando un árbol es desbalanceado, cuando la diferencia de la altura entre sus ramas es máximo de 1. En las siguientes imágenes se muestra del lado izquierdo un árbol balanceado y del lado derecho un árbol no balanceado. El tercer tema son bosques. ¿Qué es un bosque? Un bosque es un conjunto de árboles, es decir, un árbol que es un bosque conectado. En pocas palabras, un bosque es un conjunto de árboles conectados. Ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos el inciso A y el inciso B. ¿Cuáles de estos corresponde a un árbol? Obviamente es el inciso A, ya que no tiene ni ciclos, ni lazos, ni lados paralelos. En cambio, el inciso B sí tiene un ciclo, por lo cual lo hace que no sea un árbol, ni un bosque. Siguiente, árboles ponderados. Se le llama árbol ponderado a un árbol en el que cada arista tiene asignado un número llamado peso. Como bien sabemos, el código ASCII se utiliza una cadena de carácter de 8 bits. Sin embargo, puede aumentar su velocidad de procesamiento o bien la memoria de la computadora. ¿Esto cómo lo podemos realizar? Mediante la compactación de la información usando diferentes longitudes de cadenas. Veamos un ejemplo. Nos pide que descifremos la siguiente cadena de caracteres. Primero se comienza desde la raíz. Posteriormente se avanza como indica el bit, ya sea del lado izquierdo o derecho. En el caso de A, queremos llegar a la hoja A. Este caso se tiene que recorrer el 0, inicia desde la raíz, toma el valor de 0 y finalmente llega al valor de 1. Al descifrar nuevamente algún otro carácter, se debe de iniciar nuevamente desde la raíz. Ahora vamos a descifrar I. Se toma el valor de 1, se avanza por la derecha, se toma el valor de 1, después el valor de 0 y finalmente el valor de 0. Y así sucesivamente. Finalmente, tenemos ya descifradas cada uno de los caracteres.
A completar la cadena de carácter, nos da un mensaje que es el siguiente: árboles binarios. Existen dos maneras posibles para determinar un árbol generador. La primera es por búsqueda a lo ancho, la cual consiste en un procedimiento que se comienza en la raíz y después va examinando todos los hijos de izquierda a derecha. Si la información que se busca no se encuentra en ese nivel, se procede al siguiente nivel y también corresponde de izquierda a derecha. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo nos pide: considérese que en el siguiente árbol se está buscando la letra N. Como recordaremos, en la diapositiva anterior nos sugiere que comencemos primero localizando nuestra raíz. Nuestra raíz en este ejemplo es la letra A. Comenzamos de izquierda a derecha, en ese orden. Izquierda de nivel por nivel. Comenzamos con B, continuamos a la izquierda, encontramos a C y después a B. Pasamos al siguiente nivel, comenzamos con E, F, G, H, I, J y finalmente K. Nuestro último nivel nos encontramos a L, M y finalmente localizamos a nuestra letra N. Todo es el recorrido que tenemos que realizar para llegar a la letra N. Comenzamos con A, después B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M y finalmente llegamos a la letra N. Búsqueda en profundidad. Este tipo de búsqueda se comienza en el nodo de la raíz. Se continúa buscando a su hijo del lado izquierdo. Posteriormente, ese nodo que encontramos se busca nuevamente su hijo del lado izquierdo y así sucesivamente hasta llegar al final del árbol. Veamos un ejemplo. En el ejemplo nos dice: considérese que en el siguiente árbol se está buscando la letra N. Nuestro objetivo es la letra N. Comencemos localizando nuestra raíz, que es la letra A. Buscamos a su hijo del lado izquierdo, que es la letra B. Como este nodo tiene un descendiente, que es la letra E, y se localiza del lado izquierdo, se continúa con la letra E. La E ya no tiene más descendientes, por lo tanto se convierte en hoja. Pasamos al lado derecho. Al lado derecho localizamos a la letra F. La letra F sí tiene descendiente del lado izquierdo, que es la letra L. Posteriormente pasamos a la letra M. Ya completamos esta primera fase, pasamos al siguiente nivel para poder localizar a la letra N. Comenzamos con C. Su hijo de C del lado izquierdo es la letra G. La letra G se convierte en hoja ya que no tiene más descendientes. Pasamos a la letra H. La letra H ya localizamos a la letra N y por lo tanto llegamos a nuestro objetivo. Por lo tanto, nuestro recorrido es el siguiente. Comenzamos con A, B, E, F, L, M, C, G, H y por último N. Este es el recorrido a profundidad. Recorrer un árbol significa nombrar todas las vértices del árbol siguiendo un determinado orden. Se tiene tres tipos.
preorden, inorden y posorden. Preorden. Primero consiste en nombrar la raíz, posteriormente el subárbol izquierdo y finalmente el subárbol derecho. Inorden. Consiste en recorrer el subárbol izquierdo, nombrar la raíz y después recorrer el subárbol derecho. Posorden. Consiste en recorrer el subárbol izquierdo, recorrer el subárbol derecho y finalmente nombrar la raíz. Veamos un ejemplo. En el siguiente ejemplo nos pide que indiquemos el recorrido en preorden, recorrido inorden y recorrido posorden. Recorrido preorden. Comenzamos con la raíz, posteriormente con el nodo izquierdo. Este nodo todavía tiene un descendiente que se localiza del lado izquierdo, que es la letra D. Posteriormente, la letra E, que se encuentra del lado derecho. La E tiene dos hijos que corresponden a la letra H y tomamos el del lado izquierdo que corresponde a la letra H. Posteriormente, la letra I, que se encuentra del lado derecho. La letra I tiene dos hijos que corresponden a la letra K y L. Tomamos el del lado izquierdo, que es la letra K. Posteriormente la L, que se encuentra del lado derecho. Y finalmente vamos al subárbol del lado derecho, que corresponde a la letra C. La letra C tiene dos descendientes, que es la letra F y G. Tomamos la del lado izquierdo, que es la letra F, finalmente la letra G, y como ya no tenemos otro descendiente del lado izquierdo, tomamos la hoja que toma el valor de J. Por lo tanto, nos queda que el recorrido en preorden es el siguiente. Comenzamos con A, B, D, E, H, I, K, L. C, F, G y J. Recorrido en orden. Comenzamos del lado izquierdo, raíz, derecho. Comenzamos del lado izquierdo, 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 continuamos. I, L, llegamos a raíz, izquierdo, izquierdo, izquierdo. Finalmente nos queda D, B, H, E, K, I, L, A, F, C, J, G. Este es el recorrido inorden. Recorrido posorden. El recorrido posorden se comienza izquierda, derecha, raíz. Así que comenzamos. Primero localizamos nuestra raíz que corresponde a la letra A. Tomamos el lado izquierdo, la letra B y finalmente encontramos la letra D. La letra D ya no tiene otras ramificaciones, por lo tanto comenzamos con la letra D. Comenzamos D, izquierda, derecha, raíz. Izquierda no, derecha encontramos la letra H. Izquierda no, derecha sí, la letra K. Izquierda no y derecha encontramos la letra L. La letra L, su raíz es la letra I. Comenzamos con I, E y D. Continuamos. Izquierda,
que es la letra F, izquierda, derecha, encontramos la letra J. J su raíz es G, su raíz de G es C y finalmente llegamos a A. Este es el recorrido posorden y nos queda de la siguiente manera. D, H, K, L, I, E, D, F, J, G, C y A. Este es el recorrido posorden. Continuamos con el siguiente tema. El siguiente tema es búsqueda. Séptimo tema, árboles de búsqueda. El siguiente ejemplo nos pide crear un árbol de búsqueda binario con la siguiente información. 30 menos 10, 3, 4, 9, 68, 50, 30, 9, 7, 6, 72, 98, menos 7, 56, 31 y 58. Comencemos. Nuestro primer valor lo tomaremos como raíz, así que el 30 corresponde a nuestra raíz. Los valores que coloquemos del lado izquierdo corresponden a aquellos que son menores a 30. Del lado derecho van aquellos valores que son mayores o iguales a 30. Así que comencemos. Nuestro siguiente valor que tenemos es el menos 10. Este va del lado izquierdo ya que es un valor menor a 30. El siguiente valor es el 3. Corresponde al lado izquierdo ya que es un valor menor a 30. Ocurre el mismo caso con el 4 ya que es un valor menor a 30 y el 9 también. El 68 es un número mayor a 30, así que va del lado derecho. El 50 también es un número mayor a 30, pero menor a 58, así que va del lado derecho y después al lado izquierdo. El 30 es un valor menor a 68 y menor a 50, así que va del lado izquierdo de la ramificación derecha. Posteriormente tenemos el 3. El 3 es un número menor a 4, así que va en esta posición. El 6 es un número menor a 9, así que va en la siguiente posición. El 72 es un número mayor a 68, así que va del lado derecho de la ramificación derecha. El 92 es un número mayor a 72, así que va en la ramificación derecha. El menos 7 es un número menor a 3, así que va en la ramificación izquierda. Tenemos el 56, que es un número mayor a 50, así que va en esta posición. El 31, que es un número mayor a 30. Y finalmente tenemos el 58, que es igual un número mayor a 56, va en esta posición.
Y terminamos con nuestro ejemplo. Desde la computación. La estructura de un árbol se utiliza principalmente para guardar y organizar información de tal manera que cuando se desea utilizar sea más fácil de acceder a ella. Si la base de datos no tiene un gran volumen de información, es posible su manejo en la memoria principal. Normalmente se realiza colocando la información de la base de datos de un arreglo, de forma de eliminar los registros duplicados. Esto lo realiza mediante la comparación de los datos. Cuando se encuentra un valor duplicado, se coloca un asterisco. Veamos un ejemplo. El siguiente ejemplo se muestra una base de datos que consta de 9, de los cuales 3 de ellos se encuentran duplicados, que es el 20, el 3 y el -7. Se comienza evaluando la primera posición y se encuentra en la 7 también, la cual nos indica con un asterisco que se encuentra un número duplicado, que es en este caso. ¿Ok? Comenzamos con se continúa con la siguiente posición, que es el 3. El 3 nuevamente se encuentra duplicado en esta posición. Y igual se coloca un asterisco. El siguiente número que se encuentra duplicado es el 7, -7. El -7 se encuentra en esta posición, la cual también se coloca en un asterisco. Finalmente nos queda nuestra base de datos con 6 datos, nada más. Esto es todo de mi parte, gracias.